tema que tenemos para hoy es la sabiduría del budismo. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta desde un principio es que no existe ninguna Biblia budista, es decir, en el sentido de que haya escrito algunas normas que van a seguirse para el conocimiento de lo que debe ser el budismo. El budismo no reconoce ningún tipo de autoridad, ni de personas, ni de libros, ni de ninguna especie. No existe ningún tipo de autoridad. Sin embargo, después de la muerte del señor Buda, se escribieron y se compilaron muchísimas de esas enseñanzas, y la literatura que hay en relación con el budismo es extensísima, supremamente extensa, muy difícil entonces de tener toda esa compilación de esos libros, de esas notas a través de los siglos, pero siempre con esa idea de que no existe ningún tipo de autoridad. Está difundido en muchísimos países, especialmente pues en Oriente, aunque también en Occidente hay centros budistas en muchísimas partes. El señor Buda vivió en el siglo VI antes de Cristo en la India. Él pertenecía a una familia pudiente de personas que tenían poder, y había una profecía que se decía que él iba a ser un rey, algo parecido como en el cristianismo, que se esperaba que él fuera el rey de los judíos, y se creía que era en un sentido externo de gobernante de una época, de una determinadas condiciones. Entonces ya gracias que ya el papá quiso educarlo de esa manera, le dio todas las condiciones extraordinarias para que eso fuera así. Quiso tenerlo completamente aislado de todas relaciones con el mundo, para que él pudiera ser un hombre perfectamente feliz y no viera el dolor por ninguna parte. Se cuenta que ya siendo una persona mayor, salió con su cochero y vio el dolor del mundo con la enfermedad, la vejez y la muerte, al ver personas en esas condiciones. Según vimos anteriormente, cuando se hizo el estudio de la vida del Buda en una reunión anterior, eso debe ser simbólico. Seguramente que una persona que ya tenía 25, 26 años ha debido conocer el dolor, sino para mostrar entonces de una manera simbólica que él no se ha dado cuenta de aquello, pero que en esa ocasión se dio cuenta del dolor en el mundo. Resolvió entonces abandonar su palacio, donde tenía todas las comodidades, el amor, el cariño de sus padres, de su esposa, de su pequeño hijo, y él quería averiguar cuál era la razón del dolor en el mundo, por qué existía el dolor. Y él, después de muchas prácticas y de tratar de ver esas condiciones del dolor, llegó a las 4 nobles verdades. No me extiendo en el asunto de la historia, porque ya lo vimos entonces en la reunión pasada.
Y él encontró las nobles verdades que fueron la noble verdad del sufrimiento. Es decir, el sufrimiento es una condición para los seres humanos. En alguna época de la existencia llega el sufrimiento. Y él dice que hay sufrimiento en todo. Hay sufrimiento al nacer, sufrimiento en la edad adulta, ya cuando la persona es mayor, cuando muere, porque se presentan las separaciones, el que no se cumplen los deseos del individuo, se tienen anhelos y se desvanecen. Empiezan posteriormente la enfermedad, eso es sufrimiento, la muerte, no solamente la propia, sino de los seres queridos, eso es sufrimiento. La condición entonces del ser humano es del sufrimiento, no permanentemente, pero se presentan esas condiciones. Entonces él quiso saber cuáles eran las causas del sufrimiento. Las examinó, vamos a verlas un poco más adelante. Conocía estas causas. La tercera noble verdad es la de la cesación del sufrimiento. El sufrimiento tiene que desaparecer. ¿Por qué razón lo hay y cómo llegar a la cesación del sufrimiento? El señor Buda llegó a esa conclusión y entonces muestra que hay otra noble verdad que es la que conduce a esa cesación del sufrimiento. Entonces son esas cuatro nobles verdades. Existe el sufrimiento, ¿cuál es su causa? ¿Cómo puede cesar el sufrimiento? ¿Y cuál es el camino para llegar a eso? Él encontró en su búsqueda los caminos que estaban siguiendo algunos buscadores de la verdad. Encontró la del ascetismo. Los ascetas entonces que buscaban castigar al cuerpo. El cuerpo era la causa del dolor, entonces había que dominar a ese cuerpo. Debía haber ayuno, debía el ser tener entonces a través de prácticas de como golpearse, como maltratar a ese cuerpo, no darle alimento, encontrar que el espíritu entonces podía desarrollarse, y encontró que no era de esa manera, y buscó así de muchas maneras hasta que él ve que la vía media es la mejor, que no es ni quitándole el alimento al individuo, ni comiendo mucho, ni el ayuno prolongado, ni la comida excesiva, ni mucho sueño, ni poco sueño. Y así en todas las cosas encontró entonces él que el camino medio era el mejor. Él entonces, buscando ese camino medio, encuentra la iluminación, y con esa iluminación entonces puede servirle al mundo. En el budismo entonces, como no hay autoridad ni existe entonces una Biblia del budismo, hay un principio fundamental, que no existe ningún tipo de dogmas. En el budismo el dogma no solamente está prohibido, sino que es una anatema. No puede existir nada dogmático. No hay imposición de ninguna clase sobre el intelecto. Cada individuo entonces tiene que por el camino medio encontrar cuál es la verdad.
En relación con la ausencia de autoridad, encontramos esto. El budismo es único en su tolerancia, que se origina en una completa ausencia de autoridad. Es la única religión o manera de vida en la cual se dice del maestro que ni siquiera sus propias palabras pueden ser aceptadas como verdad, a no ser que sean aprobadas por su aplicación a la experiencia diaria como condiciones al camino. Es decir, el individuo lo acepta si ve que en su vida diaria eso tiene una aplicación práctica que le sirve para el progreso en su vida. Entonces, no solamente en el budismo se busca que haya una comprensión de cuál es la idea del Buda, sino que la única manera de entender el budismo es viviendo el budismo. En relación con la autoridad, él dice: ahora mirad, no os dejéis desviar por la palabra o la tradición o la voz común. No os dejéis desviar vuestra experiencia en las escrituras, en las colecciones de libros que llamaron ellos escrituras, ni por la nueva lógica e inferencia, si después de considerar las razones, ni después de reflexionar sobre alguna opinión y aprobarla, ni porque se conforma al devenir, ni porque el recoleto que la sostiene es vuestro maestro. Pero cuando conozcáis por vosotros mismos, estas cosas no son buenas, estas cosas son defectuosas, estas cosas son censuradas por la inteligencia, estas cosas, cuando son ejecutadas y llevadas a cabo, conducen a la pérdida y al dolor, entonces rechazadlas. Es decir, tiene que ser un examen personal. Todo lo que se vea que es malo, debemos entonces rechazar. Y él le dice así a sus seguidores: no entonces porque esté escrito, ni porque lo diga él, sino porque cada individuo se da cuenta de que debe ser así. ¿Cuál será la prueba de la verdadera enseñanza? Él dice: de cualquier enseñanza puedes asegurarte así: estas doctrinas conducen a las pasiones, no al desapasionamiento, a la servidumbre, no al desapego, al acrecentamiento de bienes mundanales, no a la disminución de ellos, a la aridez, no a la frugalidad, al descontento, no al contento, a la compañía, no a la soledad, a la pereza, no a la energía, a deleitarse en el mal, no a deleitarse en el bien. De tales enseñanzas puedes con certeza afirmar, o también, esto no es el Dharma, esto no es la disciplina, esto no es el mensaje del maestro. Pero si de cualquiera enseñanza puedes asegurarte que son opuestas a las cosas que te he dicho, de tales enseñanzas puedes afirmar con certeza: esto es el Dharma, esta es la disciplina, este es el mensaje del maestro. Entonces cada uno de los seguidores, cada uno de los que entiende esto, ve: esto no está bien, no lo puedo seguir. Lo contrario es lo que está bien. Eso es lo que yo debo practicar. De lo anterior se desprende: no está atado por ningún acontecer de la historia, ni siquiera de la vida del mismo señor Buda.
esas enseñanzas no importan o no dependen de que el Buda hubiera vivido, o de que hubiera existido o no hubiera existido. Eso no importa. No importa las personas, no importa la historia, lo que importa es la enseñanza. Eso es lo que él hace énfasis. En el budismo, la enseñanza depende de lo que viene después de la iluminación del señor Buda. Él alcanzó la iluminación suprema, fundiendo su conciencia con el principio búdico interior. En el budismo se dice que nuestra naturaleza interna es Buddhi. Buddhi es la sabiduría, amor. En el cristianismo esto es un paralelo del cristianismo cuando se habla de la naturaleza crística del ser. El Cristo que vive en nosotros, en todo ser humano. Es decir, ese aspecto de sabiduría, amor. En el budismo se llama entonces Buddhi, o la intuición, ese conocimiento directo de lo que es la verdad. Es un viaje, una búsqueda en el interior. Y él encuentra la iluminación escudriñando dentro de sí mismo todas estas cosas hasta que encuentra esa respuesta. Buda significa el que está iluminado. Un Buda es el iluminado. Un Buda es el que ha logrado esa iluminación. El que ya no está atado por las condiciones del mundo que le impiden tener esa iluminación. Vivimos en un mundo de oscuridad y la luz está en lo más profundo del ser, y él ha encontrado la luz. Ese concepto de iluminado lo ven los budistas en tres aspectos generales. Uno es el Buda cósmico, es decir, la fuente de todo el universo, que no está atado por nada, pero es la causa de ese universo. Desde un punto de vista místico, que es el que muestra él con esa introspección para conocerse a sí mismo, y desde el punto de vista humano. El ser humano está atado y tiene que desatarse. Pero el significado medio es el de un estado búdico inmanente. En cada uno de nosotros está inmanente ese estado búdico y por lo tanto puede despertarse. Está al alcance de todos los seres humanos. El Buda, él no dice que es un ser divino, sino que como ser humano, él encontró el camino y encontró la iluminación. Pero que si él la pudo encontrar siendo un hombre, todos los seres humanos también podemos encontrar esa luz. Y esto es lo esencial en el budismo. Entonces no es siguiendo unas enseñanzas, matriculándose en una determinada corriente, practicando ciertas ceremonias que se va a lograr aquello, sino es una manera completamente distinta de ver la naturaleza del ser y el desprendimiento de las cosas del mundo. Mientras estamos ligados al mundo de la manifestación, no podemos tener esa iluminación. Podemos estar viviendo en el mundo como él estaba, pero no ser del mundo, que es cuando él encuentra esa iluminación. Y no ser del mundo es que no está atado por deseos de ninguna especie, por ninguna atadura mundana, por querer tener cosas,
por aumentar sus bienes, por tener el poder, por ser Él el que se salva, sino por tener el sentido completo de unidad con todos los seres, con todas las criaturas, con todo el universo. Esa naturaleza de la experiencia, de la iluminación, solamente la podremos conocer cuando lleguemos a ese estado. Mientras tanto, es simplemente una guía, una muestra de lo que se puede lograr. Puesto que el señor Buda lo hizo, nos puede señalar el camino. Pero cada uno de nosotros tiene que lograrlo por sí mismo. Tiene que ser entonces aplicado todo esto a la práctica de nuestra vida. Cuando él salió de su palacio, en él surgió el deseo vehemente de hallar la causa de todo sufrimiento, aliviar la causa y enseñar el método. Una vez que él hizo todo este viaje y resolvió estarse en un solo sitio, sin salir de él, sin pararse para nada, hasta que no tuviera esa iluminación. Se dice que se sentó bajo una gran higuera, por eso es ese árbol sagrado para los indios, porque el señor Buda estuvo allí hasta que encontró esa iluminación. Y allí fue tentado. Son tentaciones que vienen todavía del ser personal, y él tiene que eliminar todas esas sensaciones, esas tentaciones. Recordemos que Jesús también tuvo esas tentaciones y dejó todo a un lado. Nada lo podía a él tentar, ni las riquezas, ni los deseos sensuales, ni el poder. Absolutamente nada lo podía dejar de llegar a esa iluminación. Al ser tentado y dominado completamente, ver que no existe una tentación ya para él, es que él encuentra su verdadero ser desligado de todo lo que a los seres humanos nos liga y nos obliga a venir muchas veces a la existencia. Él queda liberado entonces y puede mostrar el camino. ¿Y él cómo dice que se puede lograr entonces aquello? Nos dice que la enseñanza está en unas pocas frases que son esenciales para todo ser humano. Cesa de hacer el mal. Aprende a hacer el bien. Limpia tu corazón. Esta es la enseñanza de los Budas. Lo pone de una forma aparentemente muy simple y muy sencilla. Deja de hacer el mal. Pero no hacer el mal no es suficiente. Hay que aprender a hacer el bien. Y el corazón debe ser limpio. Para poder hacer ese bien, el ser tiene que ser profundamente compasivo. Se dice que el señor Buda tenía una compasión infinita por todos los seres humanos, porque sabía que todos los seres humanos somos víctimas de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa pena mientras estemos encarnados. Él lleva a todos los seres, ese amor por toda la humanidad, no solamente por un grupo que lo siga a él, no,
Ya él nos lo dice anteriormente, no es porque yo lo diga, es que este es el camino, y lo que importa es el camino, lo que importa es esa verdad. Cuando él ya tuvo esa iluminación, resolvió salir al mundo para dar ese mensaje. El mundo tiene que conocer esto y tiene que saber que llega a ese camino. ¿Con quién empiezo? Él empezó con esos monjes, esos 5 ascetas del principio, que le decían que había que acabar completamente con cualquier intento de fomentar el bienestar del cuerpo, y que como el cuerpo era la causa del mal, entonces había que atormentar con el ayuno, con las penitencias y demás. Al encontrar que eso no era así y que él se había ido, resolvió dar su mensaje empezando por esos ascetas, por esos monjes, y da su primer discurso. Ese primer discurso del Buda es celebrado en Oriente en la luna llena de julio y llaman el Festival de Asara. Recuerdan entonces el sermón del Buda. El primer sermón, ¿no? ¿Perdón? ¿Fue el primer sermón de él? El primer sermón del Buda después de su iluminación. Esto está tomado de esa compilación de textos budistas y dice así: así he huido. Es una cosa interesante que nunca se dice esto es así, sino así se cuenta, así se dice, así he huido. Dice es el que relata el sermón del Buda. Una vez el exaltado moraba cerca de Benares, en Isipatán, en el Parque de las Gacelas. Luego el exaltado habló así a la compañía de 5 monjes. Monjes, hay 2 extremos que han de ser seguidos por quien ha salido como trashumante. ¿Cuáles son esos 2? Perdón, leí mal. Monjes, hay 2 extremos que no han de ser seguidos por quien ha salido como trashumante. Devoción a los placeres de los sentidos, una vil práctica de aldeanos, una práctica indigna, no provechosa. La modalidad mundana por una parte, y por la otra devoción a la automortificación, que es dolorosa, indigna y no provechosa. Evitando estos 2 extremos, el Tathagata, ese es un término respetuoso hacia el Buda, el Tathagata, ha logrado conocimiento de la senda media que otorga visión, que obliga conocimiento, que otorga conocimiento, que causa calma, conocimiento especial, iluminación. ¿Y cuál es, monjes, la senda media que otorga visión? En verdad es este óctuple camino. Entonces primero tenemos las 4 nobles verdades, las que expuse antes, y ahora tenemos entonces el óctuple sendero, a saber, recta vista o recta visión, recto propósito, recta habla, recta acción, recta vida, recto esfuerzo, recta atención, recta concentración. Esta, monjes, es la senda media que da visión, que da conocimiento, que causa calma, conocimiento especial, iluminación, nirvana,
Entonces muestra todo que es lo que es recto, ¿no? Y que es lo que se debe practicar. Ahí tiene entonces 8 caminos. Ahora esto, monjes, es la verdad acerca del mal. Eso es lo acerca del bien, acerca del mal. Y otra pregunta, El nacimiento es el mal, el decaer es el mal, la enfermedad es el mal. Asimismo lo es el dolor y la pena, la queja, el lamento y la desesperación. Estar ligado a las cosas que nos disgustan, estar separado de las cosas que nos gustan, todo eso es doloroso, ¿no? Entonces, estar ligado a las cosas que nos disgustan, estar separado de las cosas que nos gustan. Esto es también el mal. No obtener lo que necesitamos, esto es también el mal. En una palabra, este cuerpo, esta quíntuple masa que se lanza, que se basa en el anhelo, esto es el mal. Ahora esto, monjes, es la verdad acerca del sufrimiento del mal. Es este codiciar que lleva devuelto al nacimiento. Entonces nos muestra ahí por qué volvemos otra vez a nacer. Porque queremos cosas. Esto, con la añagaza y la lujuria que se desea brevemente, hora aquí, hora allá, a saber, el anhelar, el placer sensual, el anhelar nacer de nuevo, el anhelar el final de la existencia. Queremos volver a la existencia, no queremos morir, ¿no? Todas estas cuestiones, el hecho de que haya un final para la vida, todo eso es doloroso. Tal es, monjes, la verdad acerca del sufrimiento del mal. Y esta, monjes, es la verdad acerca de cese del mal. De cierto es la desapasionada condición completa, el renunciar, el abandonar, el soltarse, la ausencia de deseo vehemente es este anhelar, es el cese del mal. Entonces no anhelar esas cosas, dejar todo aquello. Ahora este es, monje, la verdad acerca de la práctica que conduce al cese del mal. Es verdad que esta óptuple camino, a saber, recta vista, recto propósito, recto hablar, recta acción, recto vivir, recto esfuerzo, recta atención, recta concentración. En relación a las 4 nobles verdades y al noble óptuple sendero, continúa el señor Buda. ¿Qué son estas 4 nobles verdades? La noble verdad del sufrimiento, la noble verdad de la causa del sufrimiento, la noble verdad de la cesación del sufrimiento y la noble verdad de la senda que conduce a la cesación del sufrimiento. Entonces él puso sus nobles verdades en ese sermón a esos monjes ascetas. ¿Qué es ahora, hermanos, la noble verdad del sufrimiento? Nacer es sufrimiento, decaer es sufrimiento, muerte es sufrimiento, pena, lamentarse, dañar, el dolor, pesar y desesperación son sufrimiento. No lograr lo que se desea es sufrimiento, es causa.
los 5 agregados de la existencia son sufrimiento. Y así sigue entonces viendo todas las causas del sufrimiento, que son apegos del individuo al mundo, por un lado, y tener todo aquello que no le gusta y que tiene que él soportar. ¿Cuál es, pues, hermanos, la noble verdad del origen del sufrimiento? Es el deseo. Es el deseo lo que da surgimiento al nuevo renacimiento, y atado por la sed de placer, ahora aquí, ahora allí, siempre haya nuevo deleite. Es la sed sensual, la sed de existencia, la sed de individualidad, la sed de autoaniquilación. Todo eso es sufrimiento. ¿Cuál es la noble verdad de la cesación del sufrimiento? ¿Qué es, pues, hermanos, la noble verdad de cesación del sufrimiento? Es la completa extinción de este deseo, el rechazo, el apartarse, el liberarse, el librarse de ello. Pero ¿cómo, hermanos, llega a desaparecer este deseo? ¿Dónde es disuelto? Donde quiera en este mundo esté lo agradable y lo placentero, también este deseo llega a desaparecer, también es disuelto. Es una lucha contra el deseo, contra todo lo que nos ata a la existencia. Y él nos muestra que es el deseo, esencialmente. Y liberado del deseo sensual, liberado del deseo de existencia, uno no retorna, uno no entra otra vez en la existencia del mundo, porque es mediante la extinción total de este deseo como cesa el atarse a la existencia. Con la cesación del atarse a la existencia cesa la acción-proceso. Con la cesación de la acción-proceso del renacer es eliminado, no habiendo un renacimiento, el decaer, la muerte, el dolor, la lamentación, el pesar y la desesperación cesan. Así se produce la cesación de toda la causa del sufrimiento. Y por último, la noble senda de la verdad de que conduce al fin del sufrimiento, el abandonarse a la sensualidad, a lo bajo, lo común, lo vulgar, lo impío, lo dañino, y también el abandonarse a la mortificación de sí, a lo doloroso, a lo impío, a lo dañino. El perfecto ha renunciado estos dos extremos y allá a la senda media, que hace al mismo tiempo ver y conocer, que conduce a la paz, al discernimiento, a la iluminación y al nirvana. Entonces hay que abandonar todas estas cosas. Esto, hermanos, es la senda media que el budismo ha hallado, que hace que una vez que uno vea y conozca, que conduce a la paz, al discernimiento, a la iluminación y al nirvana, que es liberarse del sufrimiento, liberarse del tormento, liberarse de la lamentación, liberarse del dolor, que conduce rectamente hacia adelante. Entonces el nirvana es simplemente desatarse completamente de todas las ataduras del mundo.
Después de aquello, él regresó nuevamente a la capital del reino, pues su padre anhelaba verlo. Él cuando se fue, abandonó a su familia, pero después siguió en contacto con su esposa y con su hijo, y ella fue su primera discípula, y el hijo fue también su seguidor. La esposa entró en la orden de, lo mismo que había una orden para monjes, había también una para monjas budistas, es decir, aquellos que se dedicaban a esta vida del sendero medio y para ayudar a los demás. Ella entró en esa orden cuando se admitieron las mujeres. ¿Todavía existen eso? ¿También las monjas? Sí. Posiblemente lo mismo que los monjes, ¿no? Sí, Pero sí, no son lo mismo que los monjes en el cristianismo, ¿no? Sino son monjes con esa libertad, ¿no? Pero que están entonces buscando practicar, ayudándose unos a otros, practicar estas cosas para esa liberación. Entonces buscan liberarse de todas esas ataduras. ¿Y el Dalai Lama no es la autoridad? Yo pensé que el Dalai era la autoridad. En el budismo tibetano, en el Tíbet, hay varias líneas, varias ramas del budismo, ¿no? Pero él tampoco considera que él es una autoridad, ¿no? Esa autoridad, él sigue entonces las líneas del señor Buda. Es decir, para mostrar el camino existen entonces esos monasterios budistas y demás. Y Buda no era tibetano, este es Buda. Este es el primer Buda iluminado, o había antes otros Budas iluminados. Debieron haber antes otros, ¿no? Antes de él también. Un ser iluminado es el ser que se ha liberado. Sí, ¿no? Es el que se ha liberado. Puede pertenecer al budismo o no. Y puede estar en el budismo y no estar iluminado. Claro. Pero él era el que buscó simplificar la vida religiosa para el hombre de la calle y mostrarle una senda que pudiera comprender y hollar, pues su propósito claro es conducente a un fin bien definido. Es lo que busca él al ayudar, es esa liberación del hombre. Él nunca dijo que fuera un Dios, era un guía, simplemente un guía. Se dirigió a los hombres para que examinaran los fenómenos por sí mismos, sin presuponer nada. Entonces no hay toda esa memoria anterior que está en esas escrituras y demás, sino usted practíquelo sin que suponga nada, sino examínese, considere quién es usted, cuál es su verdadera realidad, esa naturaleza espiritual, y ve a ver si este camino lo va a liberar completamente. No exige otra fe que la que el hombre extraviado concede a quien parece haber encontrado el camino y se ofrece para señalarse. Entonces no hay ninguna obligación, sino le dice, este es el camino. Si a usted le parece, siga, ¿no? Ayudaba a cada individuo poniéndose en el lugar de él. Entonces, en el lugar del ignorante, en el lugar del hombre erudito, en el lugar del poderoso, en el lugar en que estuviera cada individuo. Allí, en esas condiciones, buscaba ayudarlo para esa liberación. Él nos ayudaba utilizando analogías y parábolas. Muchísimas son esas analogías y parábolas que se dice que el señor Buda presentaba entonces para la comprensión. Cuando le cuestionaban y le hacían preguntas, él lo volvía al
tema principal. Enseña una cosa: el sufrimiento y la liberación del sufrimiento, y rehusaba toda cuestión o argumento que no fuera de ayuda para ese fin. Entonces él no buscaba especulaciones de ninguna clase. Si hay sufrimiento, acabe con ese sufrimiento, porque esa es la tarea de todo individuo, porque de esa forma la personalidad pierde todo poder y se desarrolla esa naturaleza interna. Durante 45 años recorrió el país enseñando, exhortando, ayudando al hombre común a seguir una manera de vivir que pondría fin a sus sufrimientos. A los 80 años murió, inculcando a sus seguidores en sus palabras finales el primer e incesante deber: realizad vuestra salvación con diligencia. Es decir, pongan toda la atención todos los días y a todo momento. Se nos dice que el poder del budismo reside en la paz del corazón que sobreviene a quienes siguen los pasos de la poderosa mente del Buda. El ser que es toda compasión. La característica fundamental del budismo es la compasión, porque todo esto lo hizo el señor Buda no para librarse de él. Tengo dudas, quiero salir de este problema, sino cómo ayudo al mundo que está en ese sufrimiento. Por eso él es toda compasión. Gautama se convirtió en Buda cuando llegó a esa expresión de el Buda interno, el centrar su conciencia en lo superior. El Buda o el Cristo interno entonces se han despertado completamente, cosa que en nosotros está todavía muy lejano. Él decía que de lo incognoscible viene el uno, y el uno para todos y aquellos no iluminados es visto como dos, los incontables pares de opuestos, parte de la unidad. Entonces ahí está esa idea, no como Dios, sino que existe el uno, ¿no? Y el uno se manifiesta como una dualidad, viene el dos, el espíritu y la materia. Los incontables pares de opuestos vienen de esa dualidad, sobre los cuales se fundan los fenómenos, aconteceres y pensamientos. Toda vida es una, aunque sus formas perecederas son innumerables. Estos conceptos del uno, la dualidad y de todo el movimiento del universo vienen entretejidos. Cuando no existe sino el uno, hay la armonía, pero se pone entonces en movimiento las causas y se producen los efectos, causa-efecto de esa dualidad, y esto es fundamental para que el universo marche y el hombre tenga experiencias y pueda conocerse. Todo eso inspira compasión, porque es un viaje largo y doloroso. Él decía que la compasión es la virtud fundamental, porque cuando se practica la compasión, todas las otras virtudes están presentes. En la compasión, entonces, están incluidas todas las virtudes. Ah, sí, en la compasión. Si hay compasión, hay bondad, hay amor, hay caridad, ¿no? Hay identificación con los demás seres, ¿no?
todas las virtudes. ¿Será la misma misericordia cristiana, la compasión? La misericordia. Bueno, puede ser sí, posiblemente. El Buda lo llamó el noble óctuple sendero hacia el Nirvana, y cabe contemplarlo como el curso más noble de adiestramiento espiritual hasta ahora presentado en una forma tan sencilla al hombre. Porque vemos que todo esto, al mirarlo, es sencillo, no hay ninguna complicación, ¿no?, en términos filosóficas y demás. Lo presenta de una forma sencilla en ese óctuple sendero y en las 4 nobles verdades. Entonces el budismo no es un sistema doctrinal, es un modo de vida. Y nos dice, mira dentro de ti, tú eres un Buda, pero es un Buda en potencia. Tiene que hacerse el Buda, liberarse, pero tenemos que hacerlo mirando hacia el interior. Nada se necesita sino el incesante viaje desde lo que parecemos ser a lo que somos. Lo que parecemos ser es este cuerpo físico, ese pensamiento, esos anhelos, todo eso que queremos, lo que queremos evitar y demás. Y por último, él les decía a los monjes, estamos en ese sendero, estamos en el camino, nunca le abandonemos esa senda, sigamos el camino. Pues esto a grandes rasgos, pues, es lo que les quería decir a ustedes, en especial en relación con el primer sermón del Buda a sus monjes, a esos monjes austeros que se maltrataban y demás, y les enseña entonces las 4 nobles verdades, el óctuple sendero, y les explica cómo lograr esa liberación. Una pregunta, ¿cómo era el método que